Hola amigos, este es el primer video de muchos. Para mí es un gran placer poder iniciar con este proyecto y es un proyecto que lo quería hacer desde muchos años, pero hoy es el momento y el lugar perfecto para hacer esto. Y después de 10 años de estar trabajando en la industria del software o trabajando como programador, he conocido muchas personas, muchas empresas y que voy a intentar invitarles para poder tener una conversación y hablar sobre el tema y para poder también mostrar qué hacemos y mostrar la experiencia. Es gran honor para mí tener invitada como Michelle. Así que gracias Michelle por aceptar la invitación. Así que este espacio también es tuyo. Gracias, Will. Al contrario, o sea, gracias a ti. Súper cool estar acá, poder compartir un poco de mi experiencia. Espero que le sirva a alguien y súper buen trip acá. Gracias. Sí. Michelle, yo he conocido poco en lo que tú trabajas. Yo sé de que tú has estado en una industria diferente al software y donde has estado en una industria donde estás más de cerca, por decirlo así, de administrar proyectos, pero de otro tipo de proyectos, y que después de esos 10 años has tenido una transición al software o a la industria del software. Sí, es precisamente ese viaje o esa transición de la que a mí me gustaría compartir un poco para que las personas sepan que definitivamente sí se puede hacer y quizá un par de consejos o de cosas que a mí me hubiera gustado escuchar cuando hice esa transición. Entonces, como tú bien decías, yo tengo una experiencia de 10 años también, pero más que nada en proyectos de educación. Y fue una experiencia súper genial. Siento que tengo muchas habilidades que he ganado a lo largo de esos 10 años de experiencia que me sirven ahora, es decir, no las he descartado, nunca se descarta, una habilidad que alguien tiene nunca se descarta, sino que más bien abona. Pero habiendo dicho eso, sí hay ciertas barreras quizá mentales o incluso de recursos que se tienen que romper. Entonces, mi transición realmente fue bien interesante. Yo estaba trabajando en una ONG que tenía que ver con educación y tecnología, y por ese lado fue que yo tuve la oportunidad de acercarme más al mundo de la programación. Ya tenía amigos cercanos que eran programadores y yo decía, wow, qué genial, pero no creo que lo pueda hacer, no estudié eso. Y estando ahí, pues se dio la oportunidad. Aunque antes habías estado en otras ONG diferentes al software, esa ONG fue un antes y un después, digámoslo así. O sea, cambiar tu industria, que estabas en los 10 años anteriores, y después comenzaron en una industria del software. Ahí creo que es algo bien interesante porque cambió tu chip para algo muy, muy diferente. Pero entiendo que en tu fondo querías hacer esa transición. Sí, digamos, después de cierto tiempo de haber terminado mi educación formal y no sabiendo muy bien cuál era como el siguiente paso en mi carrera, creo que yo vi la transición a software tanto como una oportunidad como un reto. Entonces fue bien interesante y quizá era lo que yo necesitaba en ese momento. Entonces, pues la situación se dio de que se me dio la oportunidad de asistir a un bootcamp en otro país. Esto fue antes de la pandemia. Básicamente un bootcamp, para quien no lo sepa, son estos programas cortos, de corta duración, puede ir de unos cuantos meses, creo que lo más que he visto es un año, pero la idea es que sean intensivos y enfocados en darte las herramientas para empezar tu carrera como desarrollador de software principalmente, ¿verdad? Entonces me dieron la oportunidad, hice mi viaje y a los 2 meses de haber iniciado el bootcamp justo vino la pandemia. Entonces fue un poco complicado porque si bien teníamos las herramientas para hacer la transición súper fácil, ¿verdad? Así como toda la industria del software no se ha detenido por el hecho de la pandemia, igual nosotros no nos detuvimos,
Pero claro, hubo un cierto cambio en la dinámica porque creo que hay algo que todavía tenemos que aprender a hacer y es poder a interactuar en línea, ¿verdad? Pero pese a todo ello, pues avancé en el bootcamp, lo culminé, regresé acá y mi objetivo al regresar, de hecho, era poder ayudar a esta ONG a implementar su propio bootcamp. Entonces, mi transición no fue saliendo del bootcamp, consiguiendo un empleo de programación. No fue tan así. Pero aún así, si hubiese tenido la oportunidad, creo que precisamente porque yo no tenía mucha experiencia, ya tenía cierto tiempo de no tener una estructura formal de educación, para mí el bootcamp fue un punto de partida. Entonces hay mucha gente que todavía tiene estas dudas de, ¿será que los bootcamps sirven o no? Sí. Yo pienso que sirven para la persona que tenga claro su propósito y que tenga una estrategia de aprendizaje. En mi caso, fue un excelente punto de partida. Digamos, en tu caso, como a alguien le puede funcionar ir a un bootcamp, como alguien puede hacer, aunque tenga el bootcamp, aunque se lo regale, simplemente si no quiere incursionar en esto rubro, no le va a funcionar, pero en todo caso, en cualquiera de esos mecanismos es importante para incursionar en el software, ya sea viendo videos en YouTube, viendo un curso, pagando un curso de alguna página que ofrece el servicio de aprender, que por lo que escucho y por lo que te escuché, es súper genial poder asistir a eso porque te puede hacer un antes y un después también. Y creo yo que de cualquier manera que la gente incursione, no importa, lo importante es, como tú decís, que de verdad quiera hacerlo, y es como en tu caso. Sí, totalmente. Para mí, como te menciono, que tenía cierto tiempo de no desarrollar esta parte lógica, digamos, porque yo me fui más del lado de las humanidades. Entonces, claro, tener que volver a incursionar de alguna manera en esta parte lógica, técnica, tener nuevamente una rutina y una estrategia de aprendizaje, sí requiere esfuerzo. Entonces, sí es posible para alguien que quiera hacer la transición, pero creo que hay un par de cosas que tiene que tomar en cuenta, y es que el bootcamp va a ser su punto de partida, y luego de eso ganar experiencia, aprender más. También depende de cada quien. Yo sí conocí a un par de personas que, por ejemplo, recién salidas del bachillerato, estaban estudiando ahí, no habían estudiado nada más y les estaba yendo súper bien, entonces tenían otras cosas a su favor. Yo lo que diría es que no hay que apresurarse demasiado y pensar, esto no es para mí, si es que de entrada, o más bien de salida del bootcamp, no consiguen ese trabajo así como, sí, estoy ganando tanto dinero en una empresa fuera del país. O sea, no, hay que ir poco a poco. Todo es ganar experiencia, ganar conocimiento. Y imagino que cuando terminaste el bootcamp, comentaste que fuiste a preparar una currículum para poder tratar de replicar eso que se vivió en el bootcamp ya aquí en El Salvador y con una ONG. Entonces digamos que ahí también viviste otra experiencia que es enseñar, pero para enseñar tenías que estar up to date de lo que está sucediendo alrededor de la industria del software, especialmente en la programación, porque en la industria del software hay muchos, pero digamos en la programación. Entonces ahí tomaste también alguna decisión, me imagino, para poder también dar el salto de bueno, ya no solo dar clases, ahora viene la otra etapa, es de verdad meterte a un mundo donde ya vas a escribir código, y ese es otro mundo en una empresa. Creo que eso también es interesante porque no es lo mismo, pienso yo, solo estar, digamos, en proyectos donde tal vez el alcance sea enseñar y en otros casos sea de verdad dar soluciones. Sí, definitivamente. Yo creo que a mí me hizo bien tener ese espacio de estar como coach y ayudando a desarrollar la currícula. También tengo muchas lecciones aprendidas de esa época. Uno siempre es capaz de ver atrás y decir, puya, esto no lo sabía en aquel momento, me hubiera hecho esto o lo que sea, pero viéndolo en retrospectiva, creo que
me sirvió bastante ese tiempo de seguir puliendo las bases, cosas que tal vez no habían quedado tan claras del bootcamp y que es normal. Entonces fue un tiempo de asentar como todo ese conocimiento, y luego, como tú decís, vino el periodo donde ya tenía que tomar una decisión de, ok, voy a seguir siendo teórico, que este conocimiento lo sé aplicar, pero en un ambiente controlado, donde no hay mucha complejidad, Claro. no hay mucho riesgo, y por lo mismo no hay mucha ganancia, por así decirlo. O voy a intentar hacer ya la transición a trabajar en proyectos reales. Sí. Entonces, justo mi contrato terminó un 15 de septiembre, y luego de eso sí me di el tiempo de prepararme para poder aplicar a una empresa ya de desarrollo de software, y una que casualmente trabaja con clientes en el exterior, y creo que algo que a mí me ayudó bastante fue tener la herramienta del idioma inglés. Sí, claro. Definitivamente. Pero claro, tenía que pulir esa parte técnica. Me di unos cuantos meses para reforzar otras cosas que no había tenido la oportunidad de reforzar mientras estaba como coach, y a principios de marzo del año siguiente yo empecé una búsqueda. Apliqué a algunos lugares y justo me salieron 2 ofertas al mismo tiempo, pero al final decidí aceptar la de la empresa en la que estamos trabajando, y ha sido un cambio increíble. Ya 7 meses, pero muy rápido avanza todo, sí. Tu background de programación era, por decirlo así, quizás menos que junior, sino que solo tenías una experiencia, que habías hecho algunas cosas, pero el inglés compensó de poder decir, esta persona pues tiene un perfil quizás un poco diferente a los que quieren intentar, porque yo entiendo que entraste como en la etapa donde son personas que buscan para entrenarlos, y para después, dependiendo de su rendimiento, van a tomar una decisión si te quedas ahí. Me imagino que esa etapa ya comenzaste día a día a estar en una empresa internacional, y ya estaba en un proyecto o proyectos reales, pero en una etapa de aprendizaje, por decirlo así, y que al mismo tiempo también recibías una compensación económica. Me imagino que esa etapa también fue otro antes y otro después, porque ves como una empresa real cómo hace las cosas, y no solo como que leíste en. Sí, definitivamente. Y algo que tal vez vale la pena decirlo como para motivar a que las personas lo intenten, es que, claro, te pueden vender esta industria como hay mucha demanda, claro, y aquí puedes hacer mucho dinero, y es verdad, pero eso no va a suceder de la noche a la mañana. Claro. Pero habiendo dicho eso, no quiere decir que de entrada no haya buenas oportunidades para personas que tengan todavía habilidades junior, ¿verdad? Como este escalafón que tiene la carrera. Sí. Algo que me pareció bien interesante es que yo como junior acá, o sea, como alguien con poca o nada experiencia trabajando en proyectos, estaba ganando lo mismo que ganaba, pero con 10 años de experiencia en otro rubro. Entonces es como, y claro, y si tú le preguntas a alguien que ya lleva 10 años en el rubro de la programación, sí, o sea, es una persona cuyo estilo de vida y su estabilidad financiera es a lo que muchos aspiran. Entonces, claro, eso es a lo que creo que hay que ponerle el ojo, ¿verdad? A ese trayecto realmente, que no es de la noche a la mañana, sí se puede llegar, pero es con constancia, con esfuerzo. Es bueno que menciones eso, porque, o sea, no vamos a decir, vénganse 200 personas a este rubro ya y a todos les va a salir una oportunidad. Cada quien va a crear su camino, pero ese camino requiere que estén en un lugar correcto, es decir, tengan una forma de estudiar, una forma o una carrera de informática, o un bootcamp o algo que les ayude a moverse de una manera relativamente correcta, pero no significa que todos también
es tan fácil como decir, no, yo quiero trabajar en esto y ganar tanto. No va a suceder eso, todo y cuando cada persona no haga ese esfuerzo de que te toca pasar varias horas también practicando, estudiando o andar en eventos donde hablen de esto, pero también hay una gran demanda y eso es una realidad, que entre las empresas, por decirlo así, se pelean para atraer más personas en este rubro. Entonces, qué bueno que contás eso, porque es la realidad, pero no es que sea tan fácil. Y sí es fácil para todo aquel que realmente le echa ganas. Sí, sí, y no descartar estas otras habilidades que te digo. Yo creo que Claro. algo que me ayudó a compensar, bueno, aparte del inglés, que claro, yo por tener eso pude aplicar a empresas que tienen clientes o proyectos en el exterior y por eso pueden pagar un poco Sí. mejor. Pero incluso, o sea, ese es un plus. Si no, me hubiese tocado buscar empresas locales, empezar por donde sea, pero empezar. Sí. Y poco a poco así ir creciendo. Pero en mi caso, creo que mis ventajas era, ok, tal vez no estoy tan joven, ¿verdad? No le voy a agarrar las cosas, la onda súper, súper rápido. Yo vengo de las humanidades, todavía tengo que desarrollar otras habilidades de lógica y eso, pero traigo esta habilidad del inglés y también tengo experiencia de ciertas habilidades sociales desarrolladas a lo largo de mi carrera anterior, que de alguna manera me involucraba trabajar en equipo, relacionarme con personas, gestionar personas, gestionar recursos. Entonces, creo que sí, muchas lecciones aprendidas definitivamente a lo largo de esos 10 años, pero al final todo eso abona y cuando te entrevistan y ven tu perfil, claro, tratan de ver qué cosas también puedes aportar mientras ellos saben que vas a seguir creciendo en lo técnico, que tenés que seguir creciendo. Entonces, eso, hay que también saber qué habilidades uno tiene que puede usar para compensar. Claro, y eso cuando hablas de compensar, me ha pasado en algunas ocasiones que quizás a simple vista pueden decir, sí, tú eres un buen programador y tienes estas habilidades, pero tu idioma no queda como esa duda. Entonces, algunas empresas tienen esa ventaja que te dicen, ok, no estás bien en esto, pero lo estás en otro y compensa. Una cosa que me llama la atención del idioma inglés, te he podido escuchar y entiendo que tú tienes casi como un inglés o una pronunciación nativa. Esto, ¿cómo fue que lo lograste? Porque, o sea, muchos comunicamos, pero, o sea, no somos así 100% fluido o nativo. Entonces, creo que eso, ¿cómo fue tu experiencia con el idioma? Porque cada quien tiene su historia, pues. Pues, creo que podría ser algo similar a lo que yo veo en ti o en otros compañeros de trabajo, que yo los veo que hacen sus tickets, sus tareas que tienen que hacer en sus proyectos y lo hacen súper rápido y digo, wow, qué genial. Pero estoy viendo el resultado y yo sé que ustedes tienen años de estar perfeccionando sus conocimientos, su experiencia, y algo similar me sucedió a mí. Yo tuve el privilegio de ir a colegios bilingües. Entonces, por un lado, ya tenía como ese ambiente inmersivo de que muchas cosas ya las escuchabas y las asimilabas casi sin querer. Y claro, pues habiendo crecido en los 90s y en los 2000, el auge de los medios en inglés, del internet, el acceso a medios en inglés, y que todo lo que a mí me gustaba, la música, las películas, libros, todo estaba en inglés, fue como más y más y más. Entonces era algo que yo estaba inmersa en eso y me gustaba. Así que creo que ahorita lo que yo tengo que poner en práctica es eso, pero en código, o sea, sumergirme en eso, hacer trabajar proyectos,
seguir avanzando con el proyecto, con el cliente con el que estoy, pero incluso ver de hacer otros proyectos para ir ganando más y más y más experiencia. Y es el mismo consejo que le podría dar a alguien que quisiera mejorar su inglés, que busque la inmersión, porque definitivamente a veces sin que uno lo note, y uno no lo nota muchas veces porque no es capaz de ver su antes y su después hasta ya cierto tiempo, pero por el simple hecho de estar inmerso en ese ambiente yo puedo comprobar eso. También yo aprendí el inglés de una manera forzada, porque como que decía como que no es que decía que no me gustaba, pero sentía como la pena, lo normal que sentimos. Pero después que mejoré, logré como que más o menos hice clics. Es decir, que puedo más o menos desencriptar lo que me dicen, y no es tanto, pero cuando escucho siento que por esa inmersión que tengo el día a día trabajando con clientes en Estados Unidos, puedo a veces, cuando la persona termina de decir la idea, como que mi cerebro o descifra eso. Entonces como que ok, o sea, quiere decir de que hoy ya no utilizo aquello de que quiero traducirlo. Y creo yo que eso es lo que también, que tú dices, se vuelve en la programación. Porque si en la programación tú dices, yo estudié en la universidad, por ejemplo, yo he conocido muchos, cuando terminaron la universidad, ellos son ingenieros en sistemas, con el nombre así de una carrera, pero en el tema de programación tienen un montón de vacíos. Y bueno, hay muchas razones. Las materias que se llevaban en la carrera, o las personas también no hicieron algo extra. Entonces, y ahí ese punto de inmersión es muy importante, y eso es cuando haces clic con introducirte a eso, porque eso significa que tú vas a estar más horas en la computadora, estudiando, leyendo, probando, prueba y error. Y cuando haces eso es similar al inglés, o sea, estar ahí haciendo esas cosas. Y en mi caso, también cuando estaba estudiando y me metí a programar, tuve que hacer eso, sumergirme al 150% en la programación, para poder ser más productivo, tener más background del tema de programación. Entonces, por mucho que yo hubiera estudiado también en la universidad, no me hubiese llevado a un nivel diferente. Una cosa que me parece interesante, cuando tú comienzas tu primer proyecto después de tu etapa de aprendizaje dentro de esta empresa, o sea, ya te dicen, ok, ya pasaste, ya te aceptaron, ahora sí, ya trabajas para esta empresa extranjera, y ahora tienes este producto en el que vas a trabajar. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, ya tenías que de alguna manera producir. ¿Cómo fue esa experiencia de tu día a día? Pues bueno, del lado de la parte meramente productiva, sí, al principio nervios, porque hay una gran expectativa, y yo creo que la expectativa más grande se la pone uno mismo. Pero fue bien genial entrar a este proyecto con colegas en Estados Unidos, en nuestro caso, gente que tiene muchos años de experiencia, mucho conocimiento, que están dispuestos a ayudarte, y así, básicamente. Entonces, mi día a día consiste en que, ok, yo me levanto tranquila, trabajamos desde casa, tenemos esa facilidad. Entonces, enciendo la compu, nuestras reuniones son a mediodía, entonces, me puedo dar el lujo de decir, voy a empezar mi jornada a tal hora. Claro. O sea, no tengo un horario fijo, pero yo puedo organizar mi trabajo, yo sé las tareas que tengo que entregar, organizo mi mañana y mi tarde de tal manera que pueda tener las reuniones que tengo que tener y pueda avanzar con el trabajo que tengo que avanzar. Y es bien genial, porque uno siente esa autonomía, que yo sé que a medida que yo tenga más conocimiento y ya no necesite como depender tanto de otras personas, la voy a poder lograr aún más. Pero básicamente ese ha sido como bien genial, o sea, pasar de ese esquema como de estudiante a, ok, ya estás por tu cuenta. Ajá. Una pregunta que quizás la voy a hacer siempre,
¿qué tanto o cómo te cambió la vida o el estilo de vida trabajando, primero trabajando desde tu casa y de una vez trabajando para otra empresa en otro país? Pues algo que me parece súper interesante es que, de entrada, sabiendo que yo no tengo tanta experiencia todavía, ya se percibe un cambio bastante diferente. Pues en mi anterior rubro, pasando la pandemia, me hubiese tocado regresar a la oficina. Sí. Eso es una. Entonces ahora para mí es una gran ventaja no tener que movilizarme, poder estar en casa, pasar más tiempo con mi familia, poder organizar mi tiempo de tal manera que incluso si hay cosas que necesito hacer temprano o una emergencia, yo sé que lo puedo hacer, Sí. y solo es cuestión de organizarme. También la compensación financiera es lo que te decía, entrando a este rubro y teniendo poca o nada de experiencia, estoy percibiendo una compensación salarial que es la que me llevó 10 años En otro rubro. En otro rubro. Y te menciono esto porque yo sé que es solo el inicio. Yo no es que estoy desesperada, pero porque hay mucha gente que es como, ya quiero tener eso, pero es como, tranquilo, va a llegar. Sí. Pero yo, o sea, conozco gente que incluso pues puede viajar mientras trabaja, ¿verdad? Esta cuestión de los nómadas digitales que se ha puesto muy de moda. Hay gente que tiene la capacidad de hacer eso, incluso desde otro continente, ¿verdad? Son tan autónomos que pueden hacer eso, y claro, la compensación salarial es lo suficiente como para que puedan hacerlo. Incluso aplicar y trabajar directamente con empresas en otros países con pues otro nivel de prestaciones laborales. Entonces creo que de entrada un cambio súper radical, y lo que se proyecta se ve aún más interesante. Sí, yo creo que lo que tú mencionas pasa lo mismo en mi caso, y a eso sumarle de que al menos en la empresa que trabajamos nos provee ciertas cosas, una computadora para poder trabajar al mismo, por decirlo así, a un mismo estilo como que si estuvieras en Estados Unidos, para que no haya una diferencia. Por ejemplo, todos utilizan, o el 90% utilizan una Mac, porque en Estados Unidos al menos los desarrolladores o programadores utilizan una Mac. Entonces también han tratado de equilibrar todo eso y que no haya un bloqueo, que por decir que como yo tengo esto acá, allá lo tienen así y no podemos trabajar. Una cosa también interesante de esto del software, trabajando para otra empresa, nosotros tenemos la suerte de que por vivir, en nuestro caso en Centroamérica, estamos en el mismo horario de algunos estados de Estados Unidos. Yo creo que eso nos permite que cuando ellos comienzan a trabajar a las 9, nosotros también comenzamos a trabajar a las 9. O sea, tenemos el mismo horario, y eso hace de que todos comiencen con la misma energía. Al menos yo eso es lo que percibo, que todos se sienten como que buenos días, y realmente buenos días. Porque hay otras ocasiones que toca trabajar con otras personas, y para nosotros buenos días, para ellos es buenas tardes. Entonces tenés que decir buenos días o buenas tardes. Son cosas que se viven y que creo que se disfrutan. Y yo creo que tenemos esta gran oportunidad, pero también se requiere trabajar bastante para también tener estas oportunidades. Así que esto ha sido una conversación muy especial. Creo que hay muchas más cosas por contar. Y ha sido un placer para mí que hayas venido hasta aquí, hasta Suchitoto, y contarnos toda esta transición que tú has hecho. Sí, nuevamente te devuelvo a ti el agradecimiento, porque ha sido un súper buen trip. Y sí, espero poder estar acá en una próxima edición para contarte la evolución. Otros aprendizajes. La evolución. Así que, gracias. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un gran placer. Este es el primer video de muchos, y pues es un gran placer poder conversar y darles a conocer cómo es la industria del software del lado de las personas que están trabajando en la programación. Y yo espero que
que sigan apoyando esta idea, porque vamos a traer a muchas personas que tienen una gran experiencia, que yo no podría describir todo lo bueno que ellos hacen respecto a la programación. Así que siempre nos van a encontrar en Facebook y YouTube, y vamos a estar en las próximas ediciones.